Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Química Analítica, pruebas estadísticas y análisis de errores. Cuando hacemos el análisis químico, obviamente puede estar también clasificado según el tamaño y dependiendo de la muestra inicial al cual se somete este proceso analítico puede haber de 4 tipos. Fíjense que puede ser el tipo ultramicroanálisis, que está un valor bastante pequeño, la décima del miligramo, o un microanálisis donde los análisis están hasta 0.01 gramo, o bien semimicroanálisis hasta un decimal después de la coma, y obviamente los macroanálisis que estarían comprendidos sin ningún decimal. Por otro lado, según la concentración, puede verse la presencia del analito a nivel de trazas, microcomponentes y macrocomponentes. Cuando decimos trazas son valores bastante pequeños que puede tratarse de partes por millón, partes por trillón o partes por mil, ¿no? Entonces, dependiendo de la situación, puede ser bastante pequeño. Entonces, desde ese enfoque, mientras hagamos nuestros análisis, podemos tener la posibilidad de encontrarnos con muestras o procesos donde van a estar muestras bastante pequeñas o análisis que van a comprender valores bastante pequeños. Cuando hacemos las mediciones en laboratorio, en este análisis químico, usualmente sea un análisis gravimétrico o preparar una solución, puede haber variaciones, ¿no?, en las medidas de masa y volumen. En el lado izquierdo tenemos el proceso clásico de pesar, pero sin embargo, a veces estamos tan emocionados en el pesar y olvidamos que hay algunas propiedades, como son las propiedades higroscópicas, hablando específicamente de la soda cáustica, que si es que no lo han visto, es algo muy clásico que cuando se realiza el pesaje de estos gránulos o pellets a veces, o láminas de hidróxido de sodio, empieza a hacerse como se diría agüita alrededor del grano y obviamente va a empezar a cambiar la masa, ¿no? Entonces, ¿qué significa que es higroscópico? Que empieza a absorber humedad. Entonces, cuando hacemos la medición, obviamente no estamos pesando solo el hidróxido de sodio, sino también estamos pesando la humedad de agua que ha sido retenida en ese cuerpo sólido. Asimismo, otro de los clásicos procedimientos es el enrase, ¿no? Cuando estamos preparando una solución y obviamente o estamos midiendo un volumen y a veces, ya sea por descuido o probablemente porque estábamos muy apurados, no hacemos el enrase correspondiente de forma adecuada. ¿Y qué ocurre? Que vamos a tener una medición errónea del volumen. Entonces, fíjense que solo en estos dos procesos muy comunes en laboratorio podemos cometer algún tipo de error. Es que estos errores en los análisis químicos pueden ser determinados o indeterminados. Determinados o sistemáticos, donde se puede identificar claramente y se puede corregir. Mientras que los indeterminados o aleatorios no pueden ser ni determinados ni tampoco controlados. También se le puede añadir a esta clasificación los errores gruesos o también llamados fatales, que van a conducir al descarte de las observaciones experimentales y probablemente incluso al reinicio con nuevos materiales, nuevos equipos, y esto hace que gastemos muestra, que gastemos reactivos, que gastemos tiempo, y eso es lo que no queremos llevar a cabo. Como dice su nombre, pueden ser accidentales, probablemente estamos haciendo la medición y hay un corte de luz, entonces el equipo que estaba trabajando puede quedar descalibrado y las siguientes mediciones obviamente vamos a hacerlas de forma mala, ¿no? Entonces habría que ver ese tipo de situaciones, ese ejemplo donde queda como un error sistemático, como un aleatorio o como un accidental, ¿no? Entonces es interesante que podamos identificar estos errores. O en algunos casos va a ser completamente difícil.
Estos errores gruesos o accidentales usualmente son errores personales, ¿no? Por ejemplo, en las preparaciones de soluciones, a veces se nos ocurre preparar con la misma espátula, pesar un sólido y a veces nos olvidamos de limpiar esa espátula y pesamos otro sólido, ¿no? Entonces existe una contaminación ahí de una muestra a otra. Podemos tal vez leer mal las propiedades, lo que mencionamos hace un rato, alguna titulación o en algún equipo donde no tenemos la experiencia suficiente como para interpretar si esa medición es correcta, ¿no? Entonces hay algunos errores instrumentales que se pueden dar como fallas de equipos, ¿no? Entonces lo que mencionábamos, una descalibración o bien las condiciones atmosféricas hacen que los equipos no registren un valor adecuado, ¿no? Entonces a veces hay equipos que han sido calibrados, diseñados para trabajar a 20 grados centígrados y algunas veces en laboratorio puede ser que no se tenga aire acondicionado y pues las temperaturas están por los 35, 40 en verano y eso nos va a afectar y obviamente vamos a tener errores instrumentales. Si hablamos de un error grueso, por ejemplo, si queremos preparar 0,1 molar de cloruro de sodio, obviamente si pesamos más o menos de 0,585, pues no vamos a tener nuestra solución objetivo. Y por tanto, para corregir este error no queda más que desechar la solución y preparar una nueva. Si al menos necesitamos de una forma muy específica 0,1 molar de cloruro de sodio. Hay algunos errores sistemáticos que usualmente causan desviaciones en una dirección a las observaciones. Pueden ser positivos o negativos, ¿no? Puede ser un valor mayor o un valor menor del que podríamos encontrar. Y obviamente estos errores van a afectar a la exactitud, ¿no? Entonces una diferencia de respecto al valor verdadero o esperado, ¿no? Si nuestro objetivo era aproximadamente llegar al 90% de algo, entonces obviamente va a ser positivo si es un valor mayor, 95, y si es un valor menor, 85, ¿no? Solo por dar un ejemplo muy a grosso modo. Estos errores pueden darse a través de una mala calibración o bien a veces cuando se hace la dilución de soluciones puede cometerse algún error, un mal pipeteo de la solución, un mal enrase de la solución. Entonces esto en cierto modo puede reducirse de forma parcial o completa, ¿no? A través de un estudio a detalle con respecto a las etapas que estamos realizando, ¿no? Miraremos si no estamos fallando en el enlace o quizás en la medición o la lectura, mejor dicho, de algún valor en los instrumentos. Hay errores aleatorios. Usualmente estos errores no generan una desviación en ninguna dirección, ¿no? Es más bien lo que decíamos de una forma muy aleatoria. Si en el anterior caso decíamos que era hacia un lado positivo o hacia un lado negativo, en este caso no tenemos una cierta tendencia, ¿no? Entonces proviene de la imposibilidad humana de hacer acciones directamente iguales, ¿no? Entonces, por más que se vaya a repetir el mismo procedimiento, se obtienen distintos resultados y estos resultados obviamente contienen un cierto error. Entonces, eso es lo que ocurre en estas mediciones. Estos errores aleatorios obviamente afectan la precisión. Lo grave de todo esto es que no puede eliminarse, solo se puede reducir repitiendo el procedimiento de forma cuidadosa, ¿no? Entonces, estos, como dice su nombre, aleatorios, se pueden presentar en cualquier momento de nuestro análisis químico. Tenemos aquí un ejemplo, el pesado de 1 kilo de azúcar, ¿no? Si dos estudiantes C y B realizan este
pesado. Entonces vamos a poder ver una precisión en el estudiante A, ¿verdad? Está muy cerca de los 999.7 o .67 en todo caso, ¿no? Mientras que el estudiante B está muy alejado del valor de 1000. Es más, obtuvo 1000, pero los otros valores está por 1001 y 998.99. Entonces es impreciso. Entonces esta precisión, como hemos dicho, describe los errores aleatorios y la exactitud es en función a la proximidad al verdadero valor, ¿no? En todo caso estamos esperando que sea 1 kilo, ¿no? 1000 gramos exactamente. Entonces van a incorporar ambos tipos de error, tanto errores aleatorios como sistemáticos, ¿no? Fíjense que aquí introducen el término sesgo, que se refiere a cuán lejos está del valor real, ¿no? O sea, cuán inclinado de lo que teníamos como referencia 1000, ¿no? Entonces, 1000 gramos. Entonces, la exactitud en este tipo de situación es el grado de concordancia entre el resultado y un valor de referencia certificado, ¿no? Entonces, usualmente el valor verdadero o certificado es el cual es nuestro objetivo, ¿no? Y se dice que las mediciones tienen mucha o poca exactitud según el promedio que esté muy cerca o lejano del valor verdadero, ¿no? Entonces, tiene que haber una consistencia, ¿no?, entre lo que obtenemos y la concentración o el valor real presente en la muestra, ¿no? Vuelvo al ejemplo de ayer, cuando hablábamos de las pepitas de oro. Si vemos un mineral que solo tiene puntos dorados, obviamente no esperaremos que una vez hecho el análisis tengamos un 98% de oro, ¿no? Tiene que haber una correspondencia, ¿no? Y esa correspondencia de forma visual hemos notado que simplemente son trazas o tal vez algún cierto porcentaje bajo, pero no podríamos estar bordeando el 100%. La precisión es el grado de concordancia entre los datos obtenidos de una serie, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos varias mediciones? Entonces, ahí vamos a encontrar este grado de concordancia. Entonces, es cuando se hace, ¿no?, resultados obtenidos en un grupo de forma repetitiva y se tiene, obviamente, un resultado, ¿no? Aquí aparece el término de dispersión, que es todo lo contrario a la precisión, ¿no? La precisión es más alta cuanto menos exista dispersión. Aquí tenemos un gráfico ilustrativo de lo que estamos hablando. En el caso 1 no existe ni exactitud ni precisión, por lo tanto estamos muy lejos del valor real. En el caso 2, por ejemplo, sí hay precisión, todos los valores están bastante cerca, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay exactitud, todavía hay un sesgo, se está yendo hacia el lado izquierdo inferior, ¿no? Entonces, en el caso 3, sí hay exactitud, porque se acerca al punto rojo, pero no hay precisión, todavía siguen los datos dispersos, ¿no? Y en el caso 4 sí existe tanto precisión como exactitud. Entonces fíjense que mientras más nos acercamos al valor preciso y exacto, los valores que vamos a tener van a estar muy cercanos entre sí, como pueden observar en las gráficas. Mientras más lejanos, no hay ni exactitud ni precisión. Puede estar relativamente cercano, pero no en el valor real, como es el caso de la precisión sin exactitud, ¿no? Entonces, cuando vayamos a realizar nuestro análisis químico, nuestro objetivo es llegar al estado 4, ¿verdad?, donde tanto seamos precisos como exactos. El peor escenario es que estemos divagando en la etapa 1, ¿no?, o el estado 1, mejor dicho. A veces cuando se tienen muestras completamente desconocidas y
no hay ningún tipo de referencia, podemos empezar por estado 1 y no hay que avergonzarse, pero ¿quién nos va a ayudar a cada vez movernos, ya sea al estado 2 o al estado 3 o a la fase 4? Va a ser tanto la experiencia como el método seleccionado y lo que mencionábamos, ¿no? El mismo desarrollo en laboratorio, ¿no? ¿Cómo presentamos un resultado? Hacemos una medición y después de hacer aquello necesitamos expresar la magnitud de esa medición, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un trabajo experimental, usualmente el resultado es la magnitud más un cierto error. Entonces, de lo que hemos mencionado hace un instante, hay un error. Como hemos dicho, puede ser personal, puede ser del equipo, pero ese error debe estar reportado. En las últimas tesis, en las defensas de proyectos de grado, a veces no muestran este error y pues no se tiene una comprensión adecuada del resultado que se obtiene, ¿no? Entonces, esto es importante, les ayuda a ver cuán es buena la repetibilidad de su método, si les sirve también para ver si no están cometiendo ese tipo de errores que hemos mencionado previamente. Entonces, habrán 3 tipos de resultado en función a las medidas individuales directas, al conjunto de medidas repetidas y al valor calculado a partir de una ecuación matemática. Estas medidas individuales directas, donde el error en la medida viene determinado por la tolerancia o, en su defecto, la precisión de un instrumento o equipo empleado, ¿no? Tanto los instrumentos y los equipos de análisis usualmente traen un cierto error de medida o llamado también tolerancia. Entonces esta tolerancia nos indica, ¿no?, ya de por sí la desviación de la medida que vamos a realizar. Entonces como que nos advierte, ¿no?, del valor que ustedes midan, probablemente tengan este error. Aquí un ejemplo en la tolerancia en mililitros de algunos instrumentos volumétricos, ¿no? Entonces, para distintas capacidades, fíjense que empieza desde valores muy pequeños, 0,5 hasta 2000 ml, 2 litros, para pipetas de transferencia, para matraces, para pipetas graduadas, para matraces volumétricos, para buretas, para probetas. Cada uno tiene un cierto valor, ¿no?, en el cual como que nos advierte de la medición que ustedes hagan, tienen la probabilidad de tener este error, ¿no? Entonces es importante considerar aquello. La magnitud, así como el error, se calcula haciendo uso de conceptos fundamentales de estadística. Y esto creo que ya lo habíamos visto en física 1, ¿no? Pero vamos a recordar muy rápido. Y es que la media aritmética viene dado por obviamente la sumatoria de todos los valores dividido entre el valor de las mediciones, ¿no? La desviación estándar está dado en función a el valor menos la media aritmética dividido entre las mediciones menos 1, todo ello elevado a la raíz cuadrada. También tenemos la desviación estándar relativa, que es el valor previo que hemos calculado de desviación estándar dividido entre la media. Y eso multiplicado por 100 es la desviación estándar relativa porcentual. Por lo que el resultado, al final deberíamos expresar resultado, por decir, concentración de cloruro de sodio, 0,1 molar más menos, y ahí tendremos que indicar este valor de desviación estándar, ¿no? Es interesante, nuestra tecnología ha ido desarrollándose y pues tenemos el Excel, y el Excel es una herramienta muy básica. Si uno quiere calcular el promedio o la media, simplemente selecciona las celdas y coloca, obviamente, lo que es antes promedio y selecciona las celdas. O bien la función desbest, que nos va a calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, para ese ejemplo, si quieren pueden colocarlo en el Excel. Selecciona la columna B
como dice ahí, de B2 a B7, ¿no? Entonces tienen que aplicar la función promedio. Entonces, simplemente donde queda en B9, ustedes escriben, ¿no? Igual promedio, paréntesis, de B2 a B7. Y abajo, igual, desviación estándar, desde B2 a B7. Entonces, al día de hoy tenemos herramientas que nos pueden calcular rápidamente la media y también su desviación estándar. ¿Qué ocurre si vamos a buscar un valor calculado a partir de una ecuación matemática? Resulta que los resultados finales de un análisis deben convertir la propia medida experimentalmente en una magnitud buscada, ¿no? Entonces, para ello usamos una relación matemática. Cada término va a representar un valor experimental y debe estar acompañado de su error. El error del resultado calculado se determina haciendo uso de las leyes de propagación de errores aleatorios. No se asusten, no es nada complicado. Fíjense, vamos a tener unas ecuaciones aquí presentes y vamos a aplicar para un cierto caso, ¿no? Aquí le llama el caso, obviamente, de las determinaciones A, B y C. Entonces vamos a mirar cuál es esa incertidumbre que tiene ese valor. Veamos las ecuaciones. No se asusten, no es nada complejo. Pareciera ser ecuaciones bastante desarrolladas. Sin embargo, vamos a ver después de esta diapositiva un ejemplo, ¿no? Entonces hay que notar que el error de una adición o sustracción se calcula a partir de las divisiones estándares absolutas. Por otro lado, cuando se tienen operaciones de multiplicación y división, se emplean las divisiones estándar relativas, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Qué pasa si nos preguntan calcular la densidad del agua? Y lo que hemos hecho es medir la masa y el volumen de esa masa medida. Entonces fíjense que la masa de agua está expresada como 1 más menos 0,1, ¿no? Entonces una balanza que solo tenía un decimal. Y por otro lado, el volumen medido nos permite simplemente hallar hasta el segundo valor decimal. Entonces, la ecuación matemática de la densidad, masa sobre volumen. Si reemplazamos, simplemente vamos a considerar el valor que está delante de más menos, 1 entre 1, 1, y habrá que ver qué hacemos con estos errores. Y esto es lo que hacemos a continuación, ¿no? Entonces, con cada uno de estos, dividido entre masa y volumen dentro de la raíz cuadrada y considerando el valor, podemos hallar la densidad, ¿no? Ese error en la densidad. Entonces, cuando hacemos, vemos que la expresión correcta es 1 más menos 0,1. Solo como un comentario muy rápido, y es que cuando veíamos acá, obviamente el que va a determinarnos el error va a ser la cifra más grande, ¿verdad? Que va a ser de la masa de agua, de muestra de agua. Me refiero a la cifra más grande en el error. Fíjense que es 0,1, mientras que el volumen medido es 0,01. O sea, solo esto como una idea a grosso modo. Hay que realizar los cálculos, pero de forma intuitiva podríamos ya pensar que es el que va a dominar. Usualmente en el laboratorio, a veces tenemos un dato de referencia, un valor teórico esperado, ya sea sobre el resultado final, sobre el rendimiento. Entonces, usualmente se hace una comparación, ¿verdad? Cuando queremos decir el rendimiento de la reacción fue, y es que, ya sea desde un punto de vista teórico o desde algún parámetro medido en laboratorio como el tope máximo, podemos decir cómo ha funcionado. Y eso lo expresamos como el error, ¿verdad? Lo observado menos lo teórico. Tenemos estas expresiones de error absoluto, del valor experimental menos el valor teórico, el relativo, la misma expresión de arriba, solo que divide entre el valor teórico y, obviamente, el valor relativo porcentual, el valor multiplicado previo por 100.
Otro de los detalles fundamentales son las cifras significativas. También lo hemos visto en nuestro primer curso de física, pero aquí es fundamental considerar, ¿no?, el número de cifras significativas que nos van a indicar el grado de precisión con que se ha efectuado la medida, ¿no? Entonces, si consideramos pesar un objeto con una balanza, que nos va a dar una sensibilidad de más o menos 0,1 miligramos, ¿no? Entonces, obviamente vamos a registrar un valor de masa de 1,762. Pero si registramos 1,7620, fíjense que la ausencia de ese cero puede generarnos un conflicto, ¿no? Entonces, cómo vayamos a escribir va a ser fundamental para que alguien que lea nuestros resultados lo interprete. No es agarrar y colocar de forma indiscriminada muchos decimales o pocos decimales, ¿no? Entonces, en la forma en que interpretamos vamos a dar una idea, ¿no? Fíjense que al decir 1,7620 estamos diciendo que después del miligramo hay una cierta sensibilidad. Si solo nos hubiéramos quedado en 1,762, me he dicho que simplemente hasta el miligramo podríamos hacer la medición, ¿no? Entonces, no es porque quede más bonito, no es porque a mí me gusta siempre con dos cifras significativas, o a veces porque lo haremos más fácil para el redondeo. No, hay que cuidar esto, ¿no? Dependiendo del equipo que utilicemos y el valor que nos pueda reportar. Cuando habíamos visto en equilibrios, por ejemplo, el pHímetro no puede reportarnos una tercera cifra decimal, simplemente nos muestra hasta la segunda. Entonces, cuando reportábamos y decíamos el pH neutro, decíamos 7,00, ¿no? Entonces, a 25 grados centígrados, ¿no? Eso como algunas consideraciones que ya hemos aprendido, pero necesitamos recordar. Algunas otras consideraciones, que hay normas que nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, son significativos todos los dígitos distintos de 0. Los ceros situados entre dos cifras significativas sí son significativos. Los ceros a la izquierda de la primera cifra no son significativos. Y para los mayores a 1, los ceros situados a la derecha de la coma son significativos. Aquí algo muy práctico, como estamos reduciendo a cifras significativas adecuadas, y lo que hemos mencionado parte de la norma. Y si pensamos que el volumen de un vaso se expresa como 2 litros, si expresamos en mililitros debería ser 2000. Pero si nos piden simplemente mantener todo en dos cifras significativas, entonces recurrimos a la notación científica. Entonces, tenemos todos los argumentos para mantenernos y reportar valores correspondientes en función a lo que se nos pida. Y vamos a ver a continuación las medidas individuales directas o media aritmética de un conjunto de medidas repetidas en el siguiente video. Quédense conmigo en el siguiente capítulo.